Como cuestionario de inicio, tenemos la pregunta número 1, es ¿qué características ideales debe tener la insulina basal? A. Duración lo suficientemente prolongada que permita el control de la glucosa plasmática. B. Un perfil plano. C. A y B. D. Ninguna de las anteriores. Pregunta número 2 es indicaciones de inicio de insulinoterapia basal. A. Glicosilada de 7.5. B. Glucosa basal en 180. C. Evidencia de catabolismo. D. Usuaria de 2 antidiabéticos orales con glicosiladas en 7%. Tercera pregunta es ¿qué factor condiciona el tratamiento de insulina basal? A. Falla renal. B. Objetivo de control glicémico. C. Preferencias individuales como costo y disponibilidad. Y D. Todas las anteriores. Buenos días. El día de hoy les voy a exponer cómo escalar de la terapia oral a la insulina. Mi nombre es Sonia Chía González, endocrinóloga. El temario de hoy es diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 debut. El otro punto es insulina basal, ¿cuáles son? El número 3 es dosis de inicio para la insulina basal. Número 4, objetivo de la terapia con insulina basal. Y número 5, ¿qué tipo de insulina basal deberíamos usar? Iniciaremos con la primera parte, que es diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 debut. Como hemos visto en la guía actual del ADA, mantienen los diagnósticos de diabetes para enero del 2020, que se dio. Entonces, como criterio diagnóstico de diabetes, un paciente debe tener glucosa basal mayor o igual a 126, sin ingesta calórica al menos 8 horas previo, ¿no? Entonces es una glucosa basal en ayunas. O tener una glucosa postprandial de 2 horas mayor o igual a 200 en un test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa anhidra, ¿no? Esta obviamente disuelta en agua. O tener algún paciente con glicosiladas mayores o iguales a 6.5, pero basadas en el método NGSP, que es certificado y estandarizado según el ensayo de control y complicaciones de diabetes. O tener algún paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia. Esto se refiere a polidipsia, poliuria, polifagia o pérdida de peso, o una crisis hiperglicémica y que cuenten con una glucosa random mayor o igual a 200. Entonces, pasamos al segundo acápite de cómo es una insulina basal, ¿no? Esta insulina basal tiene una acción principal, ¿no? Esta acción principal es restringir la producción de glucosa hepática y limitar la hiperglicemia durante la noche y entre comidas, ¿no? La insulina basal sola nos sirve y es muy conveniente para el régimen inicial de insulinoterapia si así lo decidimos como esquema de tratamiento de una diabetes. La insulina basal ideal, como vemos aquí, la de elección o la ideal sería la que dure mucho más tiempo, ¿no? Y controle la glicemia tanto en ayunas con una sola inyección diaria. Otra es que tenga un perfil plano, o sea que reduzca el riesgo, ¿no?, de hipoglicemias en los pacientes. Otro también es que tenga menor variabilidad, ¿no? Entonces podemos tener mayor reproductividad diaria y entre días, pues, ¿no?, de tanto de las glucosas y del uso de insulina, ¿no? La clasificación de insulina basal se va a basar según el tipo de insulina, ya sea humana o análoga, y según la acción, según sea esta intermedia o larga. Entonces tenemos la primera, que es la insulina basal humana, que es la de acción intermedia, conocida como insulina NPH. Tenemos los análogos de insulina basal de primera generación, que son las de acción larga, que está la insulina glargina de 100 unidades y la insulina de Temir, ¿no? Tenemos otra, que es los análogos de insulina basal de segunda generación, que tienen una acción ultra larga. Estas son insulina glargina ya de 300 unidades e insulina degludec de 100 unidades. Entonces, estos son los tipos de insulinas ya mencionados antes, tanto de acción intermedia como prolongada, tanto las insulinas pues humanas como las insulinas análogas, ¿no? Vemos aquí que el inicio de la NPH se encuentra de 1 a 2 horas. Tiene pico, esta sí, la insulina intermedia humana presenta un pico máximo de 4 a 8 horas y una duración de 12 horas, por lo cual se da 2 veces al día. Y las de acción prolongada, como la glargina, hay dos, ¿no? Una de 100 y otra de 300, ¿no?
La de 100 es de 1 a 2 horas de inicio, sin pico, como ven aquí, y la duración es de 20 a 24 horas. La glargina de 300 es de inicio de 3 a 4 horas, sin pico máximo y con una duración de 24 a 36 horas. La insulina de Temir, como vemos, el inicio es de 1 a 2 horas, al igual que de Gludec, ambas sin pico, solo que la de Temir es de 12 a 18 horas y la de Gludec de 24 hasta 42 horas de duración. Como vemos aquí en el gráfico, de Gludec, que es la línea de color celeste, es la que contiene más horas, más tiempo de duración, ¿no? Hasta más de 24 horas, hasta 42. Y vemos que el de Temir y la glargina no tienen un pico máximo, pero sí lo tiene la NPH, ¿no? ¿Cuáles son la indicación de insulina basal? 1, según el ADA, es la glicosilada mayor o igual a 10%. Según el ACE, que es de endocrinólogos clínicos, es mayor o igual a 9%, pero con síntomas, ¿no?, de hiperglicemia, polidipsia, poliguria, polifagia o pérdida de peso. También tiene indicación de insulina basal cualquier paciente con glucosa más de 300, según el ADA. También si tiene síntomas de hiperglicemia o evidencia de catabolismo como pérdida de peso. Otra es que tenga alguna enfermedad aguda o falla de órgano blanco. Otra también es intolerancia al medicamento por vía oral. Y también se puede indicar en cualquier paciente que tenga glicosiladas por encima de la meta, aún con uso de agentes orales en máxima tolerancia. Entonces, ¿cuál es la dosis de inicio para estos pacientes? Aquí les he hecho un gráfico según ADA y según ACE actual del 2020. Entonces, según ADA es 10 unidades, se puede iniciar insulina basal 10 unidades o 0.1 a 0.2 unidades por kilo. Según ACE de endocrinólogos clínicos es de 0.1 a 0.2 unidades por kilo si la glicosilada fuera menor de 8 y 0.2 a 0.3 unidades por kilo si la glicosilada es mayor de 8%. La titulación, obviamente, según ADA, se puede incrementar 2 unidades cada 3 días para lograr las metas de glucosa en ayunas, que más adelante lo vamos a ver, sin ocasionar hipoglicemia. Y en la ACE también nos recomienda incrementar cada 2 o 3 días para lograr la meta glicémica. Aquí tenemos los estándares de Medical Care, que es del ADA 2020, e inicia pues la insulinoterapia basal con 10 unidades o 0.1 a 0.2 unidades por kilo, como había explicado antes. Entonces se va titulando aumento de 2 unidades cada 3 días para lograr la meta de glucosa, ¿no?, en ayunas sin llegar a la hipoglicemia, ¿no? Si es que llegamos a tener un paciente con hipoglicemia, se debe bajar la dosis de insulina de 10 a 20%. O sea, si usamos 10 unidades, deberíamos bajarlo a 8 o 9 unidades. Si es que la meta glicosilada no se obtiene con este uso de insulina basal hasta más de 0.5 unidades por kilo, debemos adherir ahí sí a la insulina basal o una insulina prandial. Recordemos que el NPH cuando se inicia se da una vez al día, ¿no?, que son 10 unidades. Sin embargo, como sabemos, esta actúa a las 12 horas, por ello es que esta se puede convertir y pasar 2 veces al día si es que usamos dosis más altas como de 0.5 unidades por kilogramo. Aquí tenemos el algoritmo de ACE, que es de endocrinólogos clínicos, y vemos aquí que inicia pues la insulina basal siempre y cuando la glicosilada esté más o menor de 8, como vemos a la mano izquierda. Si fuera menos de 8 es de 0.1 a 0.2 unidades por kilo, y si fuera más de 8 es de 0.2 a 0.3 unidades por kilo. También nos pide la titulación que sea cada 2 o 3 días, como vemos aquí, si la glucosa basal es mayor a 180 podemos adherir 20% de la dosis total. Entonces, si usamos 10 unidades, adherimos 2 unidades más. En total tendríamos 12 unidades al día. Si la glucosa fuera de 140 a 180 en ayunas, adherimos el 10%. Y si la glucosa fuera entre 110 a 139, adherimos solo una unidad. Si es que hubiese hipoglicemia, reducimos pues la dosis a, por ejemplo, en el caso si tenemos glucosa basal menos de 70, reduzco del 10 al 20%. Si tengo glucosas menos de 40, reduzco la dosis del 20 al 40% del total. Si no llegamos a controles objetivos que vamos a ver ahorita, se intensifica con el uso de terapia preprandial, ¿no?, de insulina preprandiales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la terapia de insulina basal? Como para guiarnos y aumentar pues la dosis e intensificar la dosis de insulina.
Según el ADA 2020, la meta de glucosa basal es de 80 a 130. Según el ACE es menos de 110. La meta para glicosilada, según el ADA, es menos de 7%, al igual que el ACE. La dosis para considerar añadir insulina prandial, o sea, insulina preprandial a las comidas, es utilizar más de 0.5 unidades por kilo por día en ambas guías, tanto ADA como ACE, ¿no? Pueden utilizar cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Sin embargo, la que más usamos es del ADA 2020, ¿no? Para metas de tratamiento y para uso de insulina e intensificación. Por último punto, tenemos qué insulina basal utilizar, ¿no? Conocemos las basales, que ya les demostré, que son NPH, glargina y detemir, ¿no? Entonces, este es un cuadro que muestra los múltiples estudios hechos que comparan estas insulinas basales. Las 9 primeras que vemos aquí son las que mencionan la comparación entre glargina sobre NPH, ¿no? O sea, una insulina prolongada sobre una insulina intermedia. Como vemos aquí, en los 4 primeros, casi quintos, hay una pequeña reducción de glicosilada comparando la glargina versus la NPH. Al igual, la hipoglicemia, los 6 primeros estudios demuestran que hay una reducción ligera, ¿no?, de hipoglicemia en pacientes usando glargina versus NPH. Como vemos aquí, también hay estudios que no muestran diferencia o no inferioridad, ¿no? Y hay otras comparaciones de detemir versus NPH, donde se demuestra lo mismo, ¿no? Una ligera reducción de la glicosilada y de hipoglicemia versus esta insulina intermedia. Hay otro estudio que compara el detemir, el penúltimo, detemir versus glargina, donde no encuentra diferencia sobre la reducción de la hemoglobina glicosilada, pero sí una reducción ligera en hipoglicemia, ¿no? Entonces, viendo todos estos tipos de insulina y viendo los estudios que se han demostrado, hay una mejora mínima, ¿no?, en la reducción de glicosilada comparando las insulinas prolongadas como glargina y detemir sobre el NPH. Además de una disminución discreta sobre el riesgo de la hipoglicemia comparando la glargina detemir sobre la NPH, ¿no? Entonces, cuando tengamos pacientes específicos como adultos mayores o pacientes con falla renal o pacientes con falla hepática, se debería pues preferir el uso de estas insulinas prolongadas como glargina o detemir. Dentro del cuestionario hecho al inicio vamos a dar las respuestas. La número 1 era ¿qué características ideales debe tener la insulina basal? La respuesta es A y B. El tiempo suficiente prolongado que permite el control plasmático, ¿no?, tanto basal como en todo el día, ¿no? Un perfil plano, ¿no?, que busca siempre que una insulina proteja, pues, ¿no?, y no cause hipoglicemia, por eso se busca un perfil plano, y la respuesta es A y B. En la segunda pregunta es indicaciones de inicio de insulinoterapia. Obviamente no es glicosilada de 8.5, puede ser 9% más síntomas o más del 10%, ¿no?, o 10%. Glucosa basal en 180 no, porque se daría como inicio de insulinoterapia basal en pacientes con glucosa mayor de 300. La respuesta sí es evidencia de catabolismo, porque si nosotros vemos que hay una pérdida de peso constante y una evidencia de catabolismo en el paciente, requiere pues uso de insulinoterapia, ¿no? Y la respuesta de usuaria de 2 antidiabéticos orales con glicosilada del 7%, no, porque este paciente está utilizando pues antidiabéticos orales y se encuentra dentro de la meta de diabetes, ¿no?, que es 7%. Entonces no hay problema ahí. Y en la pregunta número 3 es ¿qué factor condiciona el tratamiento con insulina basal? Falla de órgano blanco sí, ¿no?, porque si hay falla hepática, falla renal, utilizaremos un tipo de insulina basal, ¿no? El objetivo de control glicémico también se incrementa, se baja dosis o se inicia insulinoterapia según el objetivo logrado, ¿no? Preferencias individuales, obviamente el costo, la disponibilidad va a depender mucho, ¿no?, del paciente y poder utilizar el tipo de insulina adecuado, ¿no? Entonces son todas las anteriores la respuesta. Muchas gracias.